Bueno, seguimos. En nuestra segunda parte vamos a explicar o hacer una breve explicación de cómo es el sistema de activación de nuestro relé para esta motocicleta Pulsar NS200. Entonces lo vamos a iniciar primero a explicarlo en el pizarrón y luego lo vamos a hacer así, acá directamente en la motocicleta con unas lámparas de prueba o lámparas lógicas. Entonces seguimos a continuación nuestra segunda parte. Bueno, seguimos. Entonces aquí tenemos en nuestro pizarrón el diagrama eléctrico de cómo es que se activa el sistema de activación de este relay. Aquí tenemos el relay, es un relevo de 4 pines, de las cuales trae el pin trae el pin 30, 85, 86 y el pin 87, ¿cierto? Vamos a explicar brevemente cómo es el sistema de activación. Entonces, en esta parte aquí tenemos dibujado nuestro relevo, vendría en ese caso así. Vamos a colocar aquí brevemente el número de los pines. Aquí tendríamos el pin número 30. Vamos a colocarlo aquí adentro, número 30. Aquí tendríamos el pin número 87, ¿cierto? Y tendríamos internamente el pin 85 y el pin 86. Bueno, entonces les explico cómo es el sistema de activación. Inicialmente aquí ingresa 12 voltios por un cable blanco. Es una alimentación que viene directamente de la batería, ¿sí? Son 12 voltios que le están ingresando de la batería. Es una alimentación prácticamente directa. En todo momento va a estar ahí esa alimentación de 12 voltios constante por la línea blanca. Aquí en este caso pues la puse morada porque obviamente no tengo un color blanco. ¿Listo? Entonces, para los que lo identifiquen, es una línea blanca de las cuales le va a ingresar a nuestro relevo por el pin 30 una alimentación positiva de 12 voltios. ¿Listo? Bueno, tenemos otra alimentación también positiva de 12 voltios, como lo podemos ver acá, pero ese es por un cable gris. Vamos a anotarlo acá para que lo tengan en cuenta. Es un cable gris con rojo que lo vamos a ubicar también ahí en nuestro ramal de la motocicleta. Eso es un gris con rojo. También lo ubiqué así, rojo con un morado, pero realmente en la motocicleta en el ramal es un gris con rojo. Esa alimentación viene cuando abrimos nuestro switch de encendido y si accionamos el apagador, automáticamente se nos va esa alimentación o el killer para que lo reconozcan. Cuando activo nuestro killer que alumbra nuestro tablero, nos llega también una alimentación de 12 voltios que llega por el pin 85 a nuestro elevador, ¿sí? Esa alimentación prácticamente viene después del switch. Cuando abrimos switch, llega alimentación a todo el sistema, llega alimentación al killer, a nuestro apagador, y nos envía esa alimentación por el pin 85. Es decir, ya tenemos dos alimentaciones prácticamente positivas que le llegan a nuestro releo. ¿Listos? Bueno, ahora por el pin 86, para que este relevador se nos active, nuestro CDI, acá tenemos nuestro CDI. Este CDI envía una alimentación negativa o una masa por el cable azul con verde, que lo tenemos reflejado, y nos va a entrar esa masa por el pin 86 en este caso, ¿cierto? Y aquí ya automáticamente hace el sistema de activación y nos va a salir una alimentación, aquí nos va a salir una alimentación positiva hacia nuestro electroventilador para que él se nos active, y va a ser por nuestra línea rojo con azul por nuestro pin 87, ¿sí? Es un sistema muy sencillo, solo hay que saber identificar nuestros cables, nuestros códigos de colores. Lo podemos hacer de esta manera. ¿Listos? Entonces ahora vamos a hacer la verificación en nuestra motocicleta, directamente en nuestro ramal, la alimentación, y vamos a terminar de corroborar esa información que les estoy brindando acá. Bueno, ahora les decimos, para verificar, nuestro fabricante nos dice que para verificar no es que nuestro relevador, que tenemos acá tantico, se encuentra en perfectas condiciones, como lo mencionaba,
se hace una medición donde el fabricante me dice que debe de estar entre 110 ohmios más o el menos del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ponga mi multímetro debe estar dentro de este rango, 110 más o el menos del 10%, ¿sí? Que lo vamos a verificar en estos momentos. Bueno, entonces con la ayuda de nuestro multímetro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarlo en nuestro rango de resistencia, ¿sí? Y vamos a hacer la siguiente medición. Entre el pin 85 y 86, vamos a colocar aquí en la gráfica, vamos a colocar nuestro multímetro y aquí nos debe marcar un ohmiaje o una resistencia. El fabricante me dice que debe estar entre 110 ohmios más o menos el 10%. Entonces lo vamos a colocar acá nuestros dos pines. En este caso este relevador viene dos pines más delgados y vienen los dos más gruesos. Ahí sí muy fácil lo podemos identificar. Entonces entre los dos líneas más delgadas, los dos pines más delgados, vamos a colocar nuestro multímetro y vamos a verificar cuánto es la resistencia nuevamente. Aquí tenemos una resistencia de 0.97.7 ohmios, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Que está dentro del rango que nos está indicando el fabricante, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Que nuestro relevador se encuentra en perfectas condiciones. Es una forma de poderlo hacer muy técnicamente para que lo tengan en cuenta. Entonces así es nuestro sistema de activación. Ahora lo vamos a hacer directamente desde la motocicleta. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la verificación de nuestro relevador. Vamos a colocarlo nuevamente y vamos a verificarlo con una lámpara lógica. ¿Cómo es el sistema de activación? Bueno, entonces seguimos con una lámpara lógica, una lamparita donde nos va a indicar el positivo y el negativo para poder hacer una breve explicación. Como le explicaba en el pizarrón, tenemos una línea blanca, lo podemos ver acá, es una línea que me va a llegar una alimentación constante, así la moto esté con el switch apagado. ¿Por qué? Porque es que esa alimentación viene directamente de la batería, ¿sí? Entonces ya sabemos que por el blanco nos va a entrar una alimentación positiva, que en este caso vendría a ser el pin número 30, ¿cierto? La otra alimentación, como les decía en el pizarrón, es un cable gris con rojo. Aquí me va a llegar una alimentación, pero cuando activemos switch y cuando activemos nuestro killer o nuestro apagador. En estos momentos tenemos es una masa, ¿cierto? Me está indicando la lamparita. Vamos a abrir el switch y vemos que nos llega la alimentación, pero cuando apagamos el apagador automáticamente se nos va la alimentación, se nos van las luces del tablero y nos queda llegando una alimentación negativa, ¿cierto? Una masa. Vamos a activarla nuevamente y nos llega una alimentación positiva. Eso es una forma de poder descartar, porque también muchas veces el apagador puede tener problemas y no llega la alimentación acá. La línea que va al apagador a nuestro relevo puede estar interrumpida, y eso ocasiona que nuestro relevador no se nos active. Entonces eso es una forma de verificar que esa alimentación que viene de nuestro killer o de nuestro apagador le esté llegando esa alimentación positiva. Listo, entonces ya tenemos identificada dos alimentaciones. Luego viene una masa, que esta masa la podemos ver reflejada cuando esta masa viene de nuestro CDI, que es la señal o el pulso que llega, la alimentación negativa, para que nuestro relevador se nos active y por lógicamente active nuestro ventilador. Bueno, entonces esa es la forma más técnicamente posible para poder descartar que nuestro sistema de activación esté funcionando, nuestro sistema de refrigeración, el paso a paso para poder descartar cualquier falla o fallo en ese sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de nuestro sensor de temperatura, que es el encargado de censar esa temperatura para que nuestro CDI se nos active y mande una masa a nuestro relevador, y por ende manda una alimentación positiva para que el electroventilador se nos active. Listo, entonces vamos ahora a verificar ese sensor de temperatura, pero antes vamos a tener que bajar nuevamente nuestra caja filtro para poder tener acceso a nuestro sensor temperatura, que también técnicamente se llama un sensor NTC. Bueno, entonces ya hemos bajado nuestra caja filtro, ya hemos tenido pues el acceso para retirar nuestro sensor de temperatura, sensor NTC.
En este caso ya lo tenemos acá, realizamos la extracción. Vamos a hablar muy bien de ese sensor. Vamos a hacer las respectivas verificaciones, pero antes lo vamos a colocar en nuestro pizarrón para explicar cómo es el funcionamiento de ese sensor. Bueno, entonces seguimos. En estos momentos tenemos un sensor de temperatura Pulsar NS200. Vamos a hacer la breve explicación de cómo se mide, qué resistencia maneja, cómo se hacen las comprobaciones, y lo vamos a hacer acá en el pizarrón y luego lo vamos a hacer en la motocicleta. Primero que todo vamos a dibujarlo acá y voy a explicar qué es un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura también se conoce como sensor NTC. Como podemos ver, coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué quiere decir? Él se activa por masa negativa, ¿sí? Entonces, ese es el encargado de ¿qué? De censar esa temperatura, ¿sí? Hasta más o menos 98, 92, 98 grados. Él tiene que mandar una señal a nuestra CDI, en este caso es moto de carburación. ¿Para qué? Para que se active nuestro relé y nuestro relé envíe una alimentación positiva a nuestro electroventilador y se active el sistema de ventilación. Bueno, entonces lo vamos a dibujar y vamos a explicar brevemente cómo su función. Entonces pongan aquí, muchachos, vamos a hacerlo acá bien grande para que lo podamos ver acá. Un sensor de temperatura. Hacemos por aquí de esta forma, vamos a mirar por acá y acá viene la punta, por acá vamos a ver acá, y aquí lo vamos a hacer más grande, que es donde viene nuestra pacha o nuestra conexión, y viene de la siguiente manera. ¿Listos? Bueno, este es un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura prácticamente es una resistencia variable. Vamos a colocar acá, es una resistencia variable. En este punto número 1 maneja una resistencia variable. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el sensor de temperatura va llegando o se va calentando, va subiendo los grados de temperatura, esa resistencia, un ejemplo de 1800 kiloohmios, empieza a decaer, a bajar esa resistencia. Entonces decimos resistencia variable. Bueno, ahora tenemos ese sensor a los 29 grados, vamos a poner acá 29 grados, eso es prácticamente temperatura ambiente, 29 grados, debe estar entre el rango de 1700 a 1800 kiloohmios. Esa es la resistencia que debe manejar ese sensor de temperatura a 29 grados. Ya a los 92, entre 92 y 98 grados, esa resistencia tiene que caer, tiene que bajar más o menos a 0.42 ohmios, ¿sí? Para que él se active o mande ese aviso o esa señal a nuestro CDI. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora vamos a colocar acá las alimentaciones. En el ramal tenemos dos cables, una alimentación negativa, que es la masa, que por lo general es negro con amarillo. Bueno, supongamos que este morado es el amarillo. Siempre en estas moticos Pulsar 200, la línea Bajax, negro con amarillo es la masa, ¿sí? Vamos a colocarle acá masa. Esto le vamos a colocar como de azul. Tendría que ser una masa. Y tenemos un cable negro con blanco, que es la que viene o va hacia nuestro CDI, negro con blanco. Vamos a dejarlo acá negro y vamos a hacerlo así para verificar que nos quede línea negro con blanco. Entonces coloquemos acá negro con blanco
Eso va hacia nuestro CDI. Vamos a dibujar acá nuestro CDI. Bueno, CDI. Y esta es la alimentación, la negativa, la masa. Listo para que él funcione. Bueno, entonces, negro con blanco y tenemos un negro amarillo. Aquí sería un negro amarillo que lo vamos a verificar también en nuestro sistema eléctrico, en nuestro ramal. Negro amarillo masa y negro blanco el que va hacia nuestro CDI. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a medirlo realmente cómo funciona. Bueno, este es nuestro sensor de temperatura. Vamos a utilizar nuestro multímetro. Lo pueden analizar. Vamos a utilizar nuestro multímetro. Si quiere dar la vuelta por acá, que más. Bueno, lo vamos a colocar en nuestro rango de resistencia. Este multímetro es multirango, esa es la ventaja de este multímetro. Y vamos a hacer la comprobación. Este sensor de temperatura está en temperatura ambiente. La moto no ha sido manipulada. Estamos más o menos a 29 grados, ¿sí? Y vamos a verificar cuánto es la resistencia que nos va a generar este sensor de temperatura en temperatura ambiente, ¿ok? Tenemos una resistencia de 1623 kiloohmios. Lo podemos ver reflejado, no sé si alcance a ver allá, kiloohmios. Tenemos kiloohmios, 1626, más o menos maneja, a medida que él va calentando, usted lo va manipulando, esa resistencia va bajando porque él la va adquiriendo o va sensando esa temperatura. Entre más calor le apliquemos en la punta, la resistencia empieza a decaer. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una breve explicación acá de la siguiente manera. Bueno, aquí vamos a utilizar una pacha original. Esto es de un ramal de una Pulsar 200. Una instalación que se había dañado. Entonces vamos a utilizar esta conexión como viene originalmente. Aquí entra nuestro sensor de temperatura allá en nuestro ramal y tenemos el cable negro con blanco, como lo veníamos explicando, y el amarillo con negro, que prácticamente es la masa, ¿cierto? Entonces vamos a colocar nuestro multímetro en nuestro rango de ohmios, el negro en la masa, y vamos a colocarlo aquí en la línea negro con blanco, el rojo del multímetro. Tenemos una resistencia de 1614 kiloohmios, ¿cierto? Les decía que esto es una resistencia variable, que a medida que le vayamos aplicando calor o el sensor dentro de su funcionamiento, este sensor va conectado en nuestro cilindro, o en nuestra culata, perdón. Él va a empezar a sensar esa temperatura, ¿sí? Él se me tiene que activar entre los 92 y 98 grados. Únicamente vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean y verifiquen que es una resistencia variable. Es decir, tenemos 1600 kiloohmios. A medida que le vayamos aplicando calor, vamos a hacerlo con este encendedor, la resistencia va a empezar a bajar. ¿Listos? Bueno, como lo podemos ver, ya va en 1500, 1200, 1000, 900, 800, 600, 400, sigue bajando, 300, a los 0.42 debe bajar máximo 0.38, que es el rango de resistencia que tiene que bajar para que él se me active. ¿Qué quiere decir? Que en este momento nuestro sensor de temperatura está funcionando correctamente, está bajando. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Le seguimos aplicando calor. Vamos en 122. Ya son ohmios, ya no serían kiloohmios, sino ya serían ohmios. Sigue bajando y ya estamos próximos para que él mande esa señal a nuestro CDI para que active nuestro relevador y nos prenda nuestro electroventilador. 0.71, 0.68, perdón, 0.60, 0.59, más o menos a los 0.40, 0.38, más o menos tienen que empezar a activarse. Ahí más o menos a esa resistencia debe ir más o menos una temperatura de 92, 98 grados.
Mira, hasta ahí más o menos ya empieza ya a activarse el sensor. Listo, entonces vamos a soltar y a medida que él empieza a enfriar, vuelve y recupera esa resistencia. Como lo podemos analizar, y empieza a subir esa resistencia. Vamos a tratar de enfriarlo lo más pronto posible. De ohmios, llevamos en 500 ohmios. Ya pasaría a kiloohmios. Y vuelve y tiene que sostenerse en los 1600 a 1700 kiloohmios, que es el rango que nos indica el fabricante. Entonces, muchachos, esta es la forma de poder hacerlo, digámoslo así, manualmente. También lo podemos hacer con ese sensor conectado a la motocicleta. Cuando alcanza los 0.40 los 0.40 perdón, ohmios, el ventilador o electroventilador se nos tiene que activar, y esto lo vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer en un siguiente video, ya que este video prácticamente está muy extenso, ya prácticamente ya van 2 videos. Vamos a hacerlo en el tercer video, el paso a paso, porque la idea es que aprendan cómo es que se hace la revisión total en un fallo en un sistema de refrigeración en una NS200.